Hace más de 40 años se publicó en una conocida revista cristiana una viñeta cómica. Y la viñeta decía lo siguiente: Iglesia Light, 24% menos compromisos, un diezmo del 7,5%, sermones de 15 minutos, cultos de 45, solo tenemos 8 mandamientos a escoger y nuestro milenio dura 800 años. Todo lo que siempre quiso en una iglesia y menos. Cuando veía esta tira cómica no sabía si reír o llorar. Creo que ambas, hermanos. Porque el chiste hay que reconocer que es bueno. Pero el chiste es muy real. Vivimos en una sociedad acomodada. Tenemos todo tipo de servicios que facilitan nuestra vida y damos gracias a Dios por ello. Pero el otro lado de la moneda es que la comodidad puede desembocar en desidia, en apatía, en falta de compromiso y mucho más, en un rechazo a sufrir por nuestras convicciones cristianas. Según una encuesta hecha en Estados Unidos, 3 de cada 10 creyentes han compartido con alguien su fe en los últimos 6 meses y creo que podemos extrapolar esta realidad a España también. Cristo tiene otro parecer. Cristo llamó al creyente a tomar su cruz cada día y seguirle, incluso dando la vida por el Salvador. Y estamos en Hechos, hermanos, en la sección donde el apóstol Pablo es central y la vida de Pablo es un gran ejemplo de este negarse a sí mismo y seguir a Cristo. De hecho, en nuestro texto de hoy, después de haber sido maltratados en Filipos, recordamos la semana pasada, o hace 2, llega a Tesalónica y tiene la audacia de hablar el Evangelio frente a mucha oposición, tiene la audacia de trastornar la ciudad. Pablo va a escribir, solo unos pocos meses después, su primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, verso 2 dice: tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Quiénes tuvimos? Pablo, Lucas, Timoteo, Silas. Ellos no creían en plantar iglesias, ellos no creían en compromisos light. Porque Cristo no aprueba un compromiso light. Él quiere que pensamos como Él piensa acerca de su iglesia. Él quiere que nos comprometamos como Él desea que nos comprometamos. Vamos a estar en este texto en esta mañana y la idea central es la siguiente. La idea central desde este texto es una decisión, o más bien 2 decisiones. 2 decisiones que el Señor te pide que tomes. ¿Para qué? Para comprometerte plenamente a la gloriosa tarea de trastornar este mundo para Cristo. En el poder del Espíritu Santo, el deseo del Señor es que tomes la decisión firme de comprometerte plenamente y unirte a este trastorno al mundo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la primera decisión que hemos de tomar? Número 1, has de crear una costumbre, la costumbre de anunciar a Cristo desde las Escrituras. Crea la costumbre de anunciar a Cristo desde las Escrituras. Ahora vamos a ir al texto. Vamos a leer Hechos 17, del 1 al 4, comenzando ahí. Leamos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Hoy volvemos al mapa. Dice que después de Anfípolis estamos al noroeste, ¿verdad? Anfípolis,
Apolonia llegan a Tesalónica. Año 50 más o menos después de Cristo, pleno segundo viaje misionero. Pablo, Silas y Timoteo acaban de salir, recordamos, apresuradamente de Filipos. Probablemente Lucas, el autor, se ha quedado a pastorear la nueva iglesia allá con Lidia y su familia, ¿verdad? Con el carcelero y su familia. Y el evangelio, hermanos, sigue avanzando. Y ellos también avanzan, viajan 160 kilómetros por la vía Egnacia, esta línea roja en el norte de Grecia, en la zona de Macedonia. 160 kilómetros, dice el texto, Anfípolis, Apolonia, hasta llegar a Tesalónica. Una ciudad importante, capital realmente de Macedonia. Algunos hablan de que tenía una población estimada de 200.000 personas. Piensa en Santiago y toda su área metropolitana. Y esta ciudad de Tesalónica, como buena ciudad mediterránea en el siglo I, era un hervidero idólatra. Dioses griegos como Zeus, como Afrodita, eran objeto de culto. Se han hallado inscripciones donde se adoraba o se veía que se adoraba a la diosa egipcia Isis. Pero el culto más popular en la zona estaba destinado al dios Cabiros. No muy conocido, ¿verdad? Pero este culto, según las anotaciones de la época, tenía características salvajes, sangrientas y sexualmente perversas. ¿Y allá qué van? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen en Tesalónica? Sorpresa, ¿qué dice el texto? Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. No tanta sorpresa, ¿verdad? Ya hemos observado que esta era la estrategia común de Pablo y compañía. Esta era, como dice el texto, verso 2, su costumbre. ¿Por qué? Recuerda Romanos capítulo 9, Pablo tiene una pesada carga por sus compatriotas. Tiene un sincero y un inimitable, ¿verdad?, deseo de proclamar a Cristo al judío, también al gentil, pero también al judío. Un deseo por el no perdido que es digno, ¿verdad?, de imitar. Y nada mejor que ir a una sinagoga donde muchos temerosos de Dios se reúnen. Por eso, verso 2, según su costumbre fue a ellos y dice que por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando, presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. El texto dice, verso 2, que Pablo discutió con ellos. No es que daba voces. La palabra griega de donde surge nuestra palabra hoy, dialogar, implica hablar, implica explicar, significa preguntar y contestar. Este es el contexto. Y Pablo respetuosamente estaba interactuando con sus oyentes en aquella sinagoga en Tesalónica. Ahora, es muy importante esto. Porque Pablo no va allí a dar su opinión como en una tertulia televisiva. No, él basó, él fundamentó, él expuso, él presentó evidencia, una información clara y objetiva de dónde. Fíjate el texto. Final del verso 2, basándose en las Escrituras. La costumbre de Pablo, su certeza, su convicción, se encuentra en explicar y presentar evidencia desde la palabra de Dios. Pablo iba a la sinagoga, abría los rollos del Antiguo Testamento y los interpretaba a su audiencia. La pregunta es, ¿por qué la interpretación de Pablo sí es la correcta y la de ellos no? Verso 3, segunda parte, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. La respuesta de por qué Pablo interpreta correctamente la encontramos en el propio Antiguo Testamento, hermanos. Son muchos los textos del Antiguo Testamento que apuntan a la realidad de que existe solución al pecado, ¿verdad?
¿Cómo? Por medio de alguien que Dios promete en el principio. Alguien va a venir y va a perdonar, va a salvar al hombre de su pecado y va a instaurar un reino perfecto. Y si estás tomando notas, apunta estos textos, son fundamentales. Génesis 3:15 habla de Él. Dios habla con Satanás y dice, Él te aplastará la cabeza. ¿Quién es Él? Él es la simiente. Él es un descendiente de Eva que en el futuro va a aplastar, a vencer a Satanás, va a eliminar el problema del pecado y la muerte. Y hermanos, este es el punto de partida en la historia de la redención. A partir de este momento nos encontramos con una narrativa que genera una expectativa constante. Y es bajo ese prisma que debemos leer en el Antiguo Testamento y hacernos la pregunta, no es una canción conocida, pero ¿y quién es Él? ¿Y quién es Él? Adán y Eva pensaron que era Caín. Caín va a ser el Salvador. Gran error. Caín fue un asesino y Abel lo descartamos, ¿verdad?, por razones obvias también. Quizás su tercer hijo, Set, tampoco lo fue. Años más tarde, el propio padre de Noé interpretó el nacimiento de Noé como ese descanso anhelado tras la maldición del pecado. Y en un principio parecía así, no en vano Noé fue salvado del diluvio, ¿verdad? ¿Puede ser él? No, porque pronto, tras el diluvio, Génesis 9:21, se demuestra, no con su borrachera, con su desnudez, que su pecado lo descarta como Salvador. Poco a poco el ser humano comienza a olvidar la promesa de Dios de la llegada de un Salvador, pero el Dios fiel escoge a Abraham, no como el Salvador, sino como el primero de una larga descendencia que va a culminar en la llegada de la simiente con S mayúscula, del descendiente prometido del Mesías. Y Dios establece, palabra muy importante, un pacto, Génesis 12:3, un pacto con Noé, y lo promete también con Noé, el pacto noaico, en este caso el pacto con Abraham. ¿Y qué promete Abraham? No solo descendencia y tierra, sino algo mucho mayor. Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Generaciones más adelante, Dios hace otro pacto, en este caso ya con los descendientes directos de Abraham, que se ha convertido en la nación de Israel. Éxodo 19 en adelante, el pacto mosaico con los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos posteriores, ¿verdad? Ahora, esta ley mosaica va a servir, entre otras cosas, para que el israelita, el hombre, se dé cuenta de que es imposible cumplir esta ley porque es pecador y acudir a Dios para pedir perdón. Pero también la ley, hermanos, la ley mosaica servirá para identificar a una persona que sí será capaz de cumplirla perfectamente. ¿Os suena a alguien que pueda hacer esto? Tristemente, Israel desobedece la ley, pero Dios es fiel. Y Dios hace otro pacto. En este caso, 2 de Samuel, capítulo 7, este pacto davídico, este pacto con el rey de la tribu de Judá, va a garantizar que un descendiente de la línea de David se va a sentar en el trono y va a reinar, ¿cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Y un rey eterno no puede ser humano, ¿verdad? O con más precisión, un rey eterno no puede ser solamente humano. ¿Conocéis alguno? Israel sigue siendo rebelde. Dios los castiga con el exilio, varios exilios realmente. Gran tragedia. Si Israel está en el exilio, no está en la tierra prometida, entonces ¿dónde está la promesa a la nación de un reino perfecto con un Salvador perfecto? ¿Acaso Dios se ha olvidado? ¿Acaso Dios es infiel a sus promesas? No.
Y es por eso que en pleno exilio Dios promete otro pacto más, llamado el nuevo pacto. Jeremías 31 a 34. Y este pacto va a cambiar el pacto mosaico, porque va a cambiar el interior de la persona. El Señor promete dar un nuevo corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo va a producir afecto y obediencia en su pueblo, garantizado. Ahora, este él de Génesis 3, esta simiente, este descendiente, este profeta, este guerrero, este rey, algo va a ocurrir, algo insólito y humanamente totalmente impredecible. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dedúcelo de estos textos, por favor. Salmo 41, 9. Aún mi amigo más cercano con quien compartía la mesa me traicionó. Isaías 53, 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, como cordero que es llevado al matadero. Salmo 22, 16. Traspasaron mis manos y mis pies. Salmo 22, 18. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Zacarías capítulo 12, verso 10. Me mirarán a mí, a quien han traspasado. Isaías 53, 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Salmo 16, 10. Tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Estos y otros textos, hermanos, toda la narrativa, toda la poesía, toda la ley, todo el Antiguo Testamento ha de leerse, hermanos, con esta idea centrada en la mente. Alguien viene. ¿Y quién es Él? El Nuevo Testamento muestra y demuestra que un hombre de la tribu de Judá, un descendiente de David, nació en un humilde pueblecito llamado Belén, y este hombre creció y se llamó a sí mismo Hijo de Dios, lo cual es un título divino. El Cristo, es decir, el ungido, el escogido. Y este hombre proclamó que él era capaz de instaurar el reino prometido. Este hombre dijo a los religiosos de la época, Juan 5:39, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este hombre dijo a dos discípulos en el camino al pueblo de Emaús, en Lucas 24:27, les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés, por el Génesis, y continuando por el Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Este hombre, entre otras cosas, dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y en Juan 8:58, ante los fariseos, dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Por esto, Juan 5:18 dice que los religiosos judíos procuraban matarle porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios, porque en la teología judía la expresión Hijo de Dios es un título divino. Y los judíos se salen con la suya, ¿verdad? Matan a este hombre. Su nombre es Jesús. Lo crucificaron. Fue sepultado. Pero muchos testigos, seguidores de él y, atención, enemigos de él, aseguraron que 3 días después Jesús resucitó. Es más, cientos de testigos le vieron y algunos lo dejaron por escrito.
Uno de ellos se llama Pedro. Y Pedro, ante miles de paisanos judíos en el templo, dijo, Hechos 2:23, dijo que la muerte de Jesús fue parte del plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Pedro dijo en Hechos capítulo 3, verso 18, que con el sacrificio de Jesús, Dios, atención, ha cumplido lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por esto, hermanos, vuelta a Hechos 17:3. Por eso Pablo sigue ciudad tras ciudad, sinagoga tras sinagoga, sigue explicando y presentando toda esta evidencia que demuestra que sí, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. En otras palabras, Pablo y compañía se dedican a anunciar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, de perdón en Cristo y perdón por Cristo. Y Pablo, según su costumbre, verso 2, anuncia el Evangelio de Cristo con precisión, basándose en las Escrituras. Porque conocer e interpretar correctamente las Escrituras marca el sendero, marca el camino, apunta a la promesa dada por Dios en el principio. Todo esto lleva irremediablemente a Jesús, el Cristo, el que fue y es plenamente Dios, plenamente hombre, al que vivió sin pecado, murió en la cruz, fue sepultado, mas resucitó. Y fue profetizado todo esto, hermanos. Fue predeterminado por Dios. Y esta es la única forma, la única manera que los judíos en Tesalónica, o en Filipos, o en Jerusalén, pueden ser salvos. Es la única manera que los gentiles en Macedonia, en Asia, en España, en las Américas, entiendan de su terrible pecado. Cristo y su Evangelio es la única posibilidad de salvación. ¿Crees esto? No es por Mahoma. No es por Mahoma. No es por Buda. No es espiritualidad. No son buenas obras, no es por ser buena persona, sino solo y por medio del sacrificio sustitutorio del santo, del descendiente, del rey, del profeta, del Salvador, Jesús. Solo en Él hay salvación. Amén, querida iglesia, solo en Él hay salvación. Y Pablo lo sabe, porque está escrito. Y hermanos, tú y yo debemos saber también. Y hemos por tanto de esforzarnos por conocer su palabra con precisión, para también probar, discutir, explicar, presentar evidencia objetiva desde las Escrituras con precisión. Y esto no cabe en una iglesia light. Iglesia, tenemos el privilegio y la responsabilidad de articular el único mensaje que salva y hemos, por tanto, de conocerlo. No tienes que ir a estudiar al seminario Berea, que está muy bien, por eso enseño allí. Está bien. Sino tienes que acostumbrarte primero. ¿A qué? Acostumbrarte. Crecer en disciplina personal a la hora de leer la palabra, interpretar la palabra correctamente. Has de acostumbrarte a venir a las reuniones, a hacer preguntas, a pensar, a meditar, a vivir el texto y poco a poco crecer, sí, en tu anunciar el Evangelio de Cristo. Y esto requiere disciplina diaria. ¿Me equivoco o no? Te requiere disciplina. Requiere valorar el estudio constante de este libro. Yo me preguntaba, ¿podrías tomar, Dan Molina, en tu estudio, el Antiguo Testamento y mostrarle a una persona que Cristo
tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos y demostrar así que Jesús es el Cristo, el Mesías? Si no es así, ahí están los textos que te he dejado. Luego los puedes escuchar de nuevo, me los puedes pedir. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los judíos en la sinagoga? Una de cal y una de arena, ¿verdad? La de cal, verso 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. El texto dice que en la gracia de Dios algunos judíos creyeron, muchos griegos, muchas mujeres importantes de esa sociedad creyeron. ¿No es increíble? El Evangelio tiene poder para salvar a todos, hasta el más vil pecador. Hermanos, y cuanto más conozcas la palabra, más confiarás en esta realidad. Porque este es el libro, esta es la narración de la salvación de los insalvables de otra manera. El propio Pablo, que está evangelizando, ha sido el mayor enemigo de los cristianos. Y ahí está, glorificando a Cristo, proclamándole cambiado, salvado, porque Dios es fiel a su promesa. Salvó a Pablo y también puede salvarte a ti, porque Dios sigue siendo fiel hoy. Y hermanos, porque Él ha demostrado de sobra su fidelidad, podemos y debemos confiar en Él y podemos enfrentar la oposición. Esta es la de arena. La de cal, muchos salvos. La de arena, verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Permíteme traducirlo a hoy. Organizaron a algunos malvados de entre la chusma del ágora. Dice que organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, probablemente un judío que había acogido a Pablo y sus compañeros, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Primera acusación: estos han trastornado al mundo. Lo han conmocionado, lo están alterando, lo van revolucionando por donde van. Y esto para el no creyente no es bueno. Segunda acusación, verso 7. Proclaman que hay otro rey llamado Jesús. Esta es una seria acusación. Recuerda que estamos en dominio romano. César es un salvador. Es adorado como si fuera un Dios. Que los cristianos proclamen a Cristo como otro rey es un tremendo delito de sedición. Hablamos de rebelión contra la autoridad del emperador. Es poco menos que un golpe de estado a sus ojos. Hermanos, ni Pablo y sus compañeros ni nosotros hoy llamamos a hacer ningún levantamiento, ningún alzamiento. Esto va en contra de las enseñanzas del Señor de respetar y someternos a nuestras autoridades, aún a las malas autoridades. Y la iglesia no está para eso, y la iglesia no existe para eso, sino que la iglesia existe para anunciar a Cristo basándose en las Escrituras. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es estudiar. Es conocer en profundidad el único libro. El único. No hay otro libro. No lo busques. No es el Corán.
No es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. No es el Libro de Mormón. No es el Tipitaka. No tiki-taka futbolero, sino el Tipitaka budista. No. El único libro revelado por Dios al hombre es la Biblia. 66 libros que contienen su palabra, que contienen su voluntad, su plan de salvación en Cristo. Hermanos, es el único libro que nos lleva a la salvación y entonces debemos ahora estudiarlo, debemos dominarlo con la mayor precisión posible y entonces sí, trastornar al mundo. Pero este es un buen trastorno, porque implica conmocionar, cambiar al mundo con el mensaje de salvación en Cristo. Ante un mundo que indudablemente está trastornado, pero para el mal. Un mundo desordenado, un mundo confundido, un mundo ignorante, un mundo engañado, un mundo presa del error y de la oscuridad del pecado. ¡Qué gran ironías son estas palabras! Estos trastornan el mundo. ¡No! Estos transforman el mundo con este libro, gracias a ese Salvador. Esta semana leía de un tal Jack Hemmings. Jack Hemmings es un excomandante de la Fuerza Aérea Británica. La noticia sorprendente es que este hombre había sido piloto durante la Segunda Guerra Mundial y ahora, hace un año y medio, se encontraba pilotando de nuevo un avión de aquella época con la friolera de 102 años de edad. El piloto que lo acompañó dijo: lo lleva en la sangre. No tuve que darle instrucciones, simplemente tomó el control de la aeronave y disfrutó. ¿Conoces el concepto de la memoria muscular? Cuando dedicas tanto tiempo y esfuerzo en hacer algo que empieza a formar parte de ti, como conducir un coche, no tienes que pensar en ello, ¿verdad? Como un deportista profesional, memoria muscular. Este hombre tenía memoria muscular porque había sido su costumbre, había sido su rutina por muchos años pilotar este avión. Igualmente, hermanos, Pablo y sus compañeros dice que acostumbraban. Y nosotros hoy debemos de pensar lo mismo y hacer lo mismo. Hemos de acostumbrarnos. Hemos de tener memoria muscular y anunciar el Evangelio como si fuera parte de nuestro ADN. Acabamos de leer, hermanos, uno de muchos versículos del Salmo 119. En el verso 56 el autor dice: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Parte de mí es quien soy yo. El llamado, hermanos, es de esforzarnos a proclamar que Jesús es Rey, Señor de todo, incluso Rey, Señor del César, para así trastornar el mundo, hermanos, para bien, para transformar el mundo para Cristo. Pero para ello necesitamos ser cristianos comprometidos diariamente con Cristo y su palabra. Por lo tanto, toma esta decisión. La decisión de sentarte y estudiar, conocer, profundizar, tener la costumbre, crear la memoria muscular de anunciar a este Cristo de las Escrituras en todo momento. Estamos viendo dos decisiones que debes tomar para comprometerte plenamente en la gloriosa tarea de trastornar el mundo para Cristo. El primer punto es crear una costumbre. El segundo punto es el siguiente: persevera en el primer punto. Persevera en el primer punto. Porque esto es lo que vemos en el texto. Verso 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Nuestros misioneros son forzados a salir de Tesalónica. Si no lo hacían, Jasón y los hermanos de la nueva iglesia perderían el dinero de la fianza.
Salen, dice el texto, de noche para no causar un perjuicio a los hermanos. ¿Y qué hacen? Dice el texto que se van a Berea. ¿A qué se van a Berea? ¿Se van a descansar acaso? Sería totalmente legítimo, por cierto. No se van de vacaciones. Quizás se van a reelaborar la estrategia. No. Verso 10. Al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Verso 2. Porque era la costumbre. Verso 3. Porque la costumbre de estos hermanos era discutir, explicar, presentar a Cristo basándose en las Escrituras. Fueron a Berea, escapando de la persecución, ¿y qué hacen? Van a la sinagoga porque es como acostumbraban. Porque su compromiso, hermanos, es total. Tienen memoria muscular. Allá lo hacen sin pensar, a pesar de la gran oposición. Piensa en esto, solo en este segundo viaje misionero que estamos viendo, sin contar con todas las penurias del primero. El viaje misionero número 2 de Pablo comienza, Hechos 15:39, con un desacuerdo con un fiel compañero llamado Bernabé, recordamos. Pablo y compañeros han viajado miles de kilómetros, muchos de ellos a pie, a veces por lugares montañosos, zonas duras y peligrosas. Veíamos la semana pasada que fueron arrastrados a la plaza en Filipos, fueron humillados, fueron azotados, fueron echados a la prisión con cepos, de donde escaparon a Tesalónica, de donde acaban de escapar de Filipos, luego de Tesalónica y ahora a Berea. Y como vamos a ver, van a escapar a Atenas. Fíjate cómo resume Pablo su ministerio. Por si acaso estás pensando en entrar en el ministerio. 2 Corintios 11:21. Cárceles, azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. ¿Qué es lo que hace que un creyente así persevere? ¿Cómo puede un cristiano estar tan sumamente comprometido por la causa de Cristo? La respuesta, hermanos, se encuentra en una intensa y creciente convicción y devoción con el Cristo de las Escrituras. ¿Deseas tú tener este compromiso? Entonces crece en tu conocimiento del Señor y Salvador. Crece en el conocimiento del glorioso y perfecto Dios. Se trata de Él. ¿Sabes qué? Cualquier otra motivación que no sea Cristo se va a disipar como el humo se disipa. Hermano, hermana, Cristo debe ser tu objeto de adoración. Él es el autor de tu fe, de tu salvación. Él es nuestro modelo a seguir. Es a Él a quien debemos rendir pleitesía, lealtad y obediencia, y no al 75%, sino al 100%. Y esa lealtad se va a poner a prueba en momentos de dificultad. El compromiso de Pablo y sus compañeros da fruto, hermanos. Leamos versos 11 a 15. Estos, hablando de los judíos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea,
fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Pablo y compañía perseveran en su servicio en Berea, en este caso. El texto dice que se encontraron con unos judíos, verso 11, más nobles, literalmente bien nacidos, descendencia noble, esto es lo que la palabra originalmente significaba. Y en el contexto, lo que significa o lo que se entiende es que estos judíos estaban dispuestos a escuchar con nobleza, eran abiertos, eran serios a la hora de recibir la información que Pablo les estaba explicando acerca de Jesús como el Mesías prometido, como el Cristo. No estaban escuchando a ciegas, sino que dice el texto que escudriñaron. ¿Qué significa escudriñar? Investigar, examinar, porque ellos entienden que la autoridad viene de las Escrituras que Pablo literalmente está desplegando allí. Entonces, estos judíos entienden el Salmo 119, 18, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Hermanos, entendemos que Dios ya está obrando en el corazón de estos judíos, porque aún sin ser creyentes tienen una disposición noble a escuchar los argumentos de Pablo, a pensar, a escudriñar diariamente. Y el verso 12 dice ahora, por eso muchos creyeron. Ellos permitieron ser expuestos en su corazón a las enseñanzas de la única revelación autoritativa. Y el Señor, por gracia, los salvó. Creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Dice que muchos creyeron, a diferencia de Tesalónica, que decía algunos, por cierto. Muchos creyeron. Dios salva de nuevo a gente de todo sexo, de toda condición. Y esto es un ejemplo para nosotros. Y esta es una lección. Es una lección para ti. Si tú estás aquí reunido y tú no crees en Cristo, es importante que seas un noble espiritual. Como dice el hermano Luis Contreras, no seas un plebeyo espiritual, sea un noble espiritual. Escucha los argumentos, piensa, observa los indicios, las evidencias, estudia. Nada de esto te salva, pero la disposición del corazón es muy importante, junto con el entendimiento de que Dios desea salvarte. Él desea que creas, de que te arrepientas y que Cristo se convierta en tu Señor y Salvador personal. Y para el resto de los creyentes, tenemos un ejemplo de confianza plena en las Escrituras. Perseverar, ¿verdad? Escuchar, estar preparados a responder, conocer las Escrituras. Hemos de conocer las Escrituras. Así que permíteme ahora una nota a pie de página para responder esta pregunta. ¿Cómo crecer en mi conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo crecer en mi convicción de trastornar al mundo para Cristo? De esta manera. Toma la decisión de reservar un tiempo cada día a estudiar la palabra. Reserva un tiempo cada día para estudiar la palabra. Abre la Biblia. Lee la Biblia. Lee un capítulo. Quizá lee 2 capítulos, quizá lee unos pocos versículos. Lo importante es que leas la Biblia. Y aquí empieza el proceso. Observa la Biblia, observa el texto. Fíjate quién está escribiendo, a quién está escribiendo, por qué está escribiendo. Observa. ¿Está animando a los destinatarios? ¿Los está corrigiendo? ¿Está narrando algo?
está quizá ordenando a quien está escribiendo el autor. Se trata quizá de una iglesia, se trata de un individuo o a una nación, o quizá escriba a un enemigo. Quizá el autor está hablando con Dios, es una narración, es una carta, es un poema. Observa, haz preguntas al texto, observa la gramática, observa qué escribió el autor original a los destinatarios originales. Número 1, entonces, observa. Número 1, hermanos, observa. Número 2, interpreta. Interpreta. Ahora sí. Ahora debes contestar la siguiente pregunta. ¿Qué significaron estas palabras a los destinatarios originales? ¿Qué significan estas palabras a los destinatarios originales? Porque te voy a decir algo, la palabra de Dios no fue escrita para ti. No, la palabra de Dios fue escrita para Israel. Fue escrita para los creyentes en Filipos, o en Roma, o en Tesalónica. Entonces tienes que hacer la pregunta, ¿qué significa objetivamente este texto? No subjetivamente, no se trata aquí de lo que tú crees, de lo que tú traes al texto. No es lo que a ti te parece, no es lo que tú sientes, no, es lo que el autor original dijo a los destinatarios originales. Entonces tienes que responder a la siguiente pregunta. En este texto, Lucas quiso expresar esto. Pablo dijo esto a. Moisés escribió esto que significa lo otro. Una interpretación. Solo existe una interpretación, no dos interpretaciones. Dios se reveló para decir una cosa en cada texto, en cada sección, desde cada autor a cada destinatario. Número 1, observación. 2, interpretación. Número 3, aplicación. Aplicación, una vez que has observado y has interpretado correctamente, ahora sí, ahora es el momento de aplicar el texto y no antes. Puedes tener la certeza de que si la palabra de Dios fue escrita hace miles de años a los destinatarios originales que no éramos ni tú y yo, pero en el poder del Espíritu Santo es totalmente relevante hoy, útil y aplicable a cada situación de tu vida actual. Así que sé como los de Berea. Observa, interpreta y aplica. Usa quizá herramientas como diccionarios bíblicos, libros que explican el contexto histórico. Usa buenos comentarios. Puedes venir a preguntarme, buenas Biblias de estudio. Lo importante es una disciplina constante. Aparta un tiempo diario para crecer en tu conocimiento de las Escrituras que te llevarán sin duda a conocer al Dios de las Escrituras, al único, al infinito, al incomparable, al agua que quita la sed, al pan que sacia el alma. Y esto, hermanos, te llevará a crecer en tu compromiso de trastornar, de transformar el contexto en el que tú te mueves para Cristo. Estamos viendo que el compromiso de Pablo y compañía fue total. Y Dios trajo fruto, mucho fruto, aún en medio de la oposición, en medio de la persecución. Una persecución que constantemente hace que Pablo realmente se haya convertido en el primer profesional del escapismo. Porque nuevamente los judíos, dice el texto de Tesalónica, odian tanto el mensaje de Cristo que recorren 80 kilómetros hacia Berea para volver a alborotar a las multitudes y conseguir que Pablo tenga que escapar a Atenas, mientras Silas y Timoteo se quedan probablemente para pastorear esta nueva iglesia en Berea que ha surgido. Pero esta es la dinámica que estamos viendo, ¿verdad? Constantemente. Acostumbrados a anunciar a Cristo. El Señor salva a gente. Ocurre persecución, una huida, y la historia se repite.
En este contexto, esperemos que no tengamos que huir nosotros, no lo sé. Pero vemos un compromiso pleno, vemos una memoria muscular evangelística. Hoy los hermanos que están haciendo los fundamentos de la fe han tenido que escuchar una predicación. Y la predicación comienza con una parábola, que os voy a leer una parte de ella. Una parábola actual. Dice lo siguiente. En una peligrosa costa existía una pequeña estación de salvamento. El edificio consistía en una cabaña con una barca, pero sus pocos miembros devotos vigilaban constantemente el mar y salían día y noche en busca de los perdidos. Con el tiempo otros comenzaron a apoyar la estación. Compraron nuevas embarcaciones, ampliaron el edificio, lo hicieron más cómodo y más atractivo, pero poco a poco la estación de salvamento dejó de ser un lugar enfocado en rescatar náufragos y se convirtió en un club social. Cada vez menos personas querían participar en los rescates, así que contrataron tripulaciones para hacerlo. Un día ocurrió un gran naufragio y los rescatados, mojados y heridos incomodaron tanto a los miembros del club que decidieron construir duchas fuera del edificio para que las víctimas se asearan antes de entrar. Finalmente se decidió suspender las actividades de salvamento, pues interferían con la comodidad y la vida social del club. Unos pocos sí que insistieron en que el compromiso principal seguía siendo salvar vidas, pero fueron rechazados y terminaron fundando otra estación más abajo en la costa. Pero con los años aquella nueva estación también se convirtió en otro club cómodo y exclusivo, y así una y otra vez, mientras las multitudes seguían naufragando y ahogándose en esa misma costa. Qué chocante parábola ficticia, pero qué chocante, porque muestra vívidamente una iglesia light, con un entendimiento light de que trastornar el mundo para Cristo es un trastorno para mí. ¿Es así para nosotros? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Quieres milenios de 800 años, acaso? ¿Acaso es mejor acudir al culto para sentirme bien conmigo mismo, pero realmente sin estar dispuesto a comprometerme verdaderamente con Cristo y sus demandas? No, yo soy piloto de la Fuerza Aérea Británica, pero yo para la guerra no. Yo solo doy paseitos por el cielo. Hermanos, alguien dijo que la evangelización es el sollozo, el llanto de Dios. Es el grito angustiado de Jesús mientras llora por una ciudad condenada. La evangelización es el clamor de Pablo cuando dice: ojalá yo mismo fuera anatema, separado de Cristo, por mi hermano, mi pariente según la carne. La evangelización es la súplica de Moisés, quien dijo: oh, este pueblo ha pecado, pero ahora si quieres, oh Señor, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro donde me has escrito. La evangelización es el grito de John Knox, quien exclamó: dame Escocia o muero. Es el grito de Wesley, quien dijo: el mundo es mi congregación. La evangelización es el sollozo de unos padres por la noche por un hijo perdido. Hermanos, Hechos 17 muestra una acusación a los cristianos por trastornar el mundo. Pero mucho me temo que la acusación hoy es que muchos cristianos van a iglesias que predican un evangelio alterado, donde el ambiente es mucho más de club social que de una estación de salvamento. Fíjate, unos meses después de lo que ocurrió en Tesalónica, Pablo escribe a estos creyentes. ¿Sabes lo que les dice en 1 Tesalonicenses 1:8? Meses después.
Dice, saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, meses después, en medio de la oposición, esta iglesia es fiel en proclamar a Cristo. ¿Cómo es posible? Porque los judíos, los griegos y las mujeres que se convirtieron estuvieron dispuestos a comprometerse plenamente, no al 75%, en la gloriosa tarea de proclamar a Cristo al mundo para su gloria. No un 24% de compromiso, sino un 100%. Así que hermano, hermana, únete al trastorno. Sé que no es un eslogan muy atractivo, ¿verdad? Únete al trastorno. Proclamemos la locura de la cruz. Porque la obra de evangelización, el rescate en el mar de estas personas que están muriéndose por causa del pecado, la evangelización, el rescatar de las garras del infierno, es la obra más noble, más grande que la Iglesia puede realizar. Hermanos, las almas son la preocupación de Dios y ha de ser la nuestra. Acostúmbrate a este estilo de vida. Crea memoria muscular que sea parte de ti y persevera, aún en la oposición, en anunciar a Cristo. Vamos a orar. Padre, te pido que esta narración cree en nosotros una santa incomodidad. No solo de evangelizar, que hemos de hacerlo, pero antes de eso, de convertirnos, de acostumbrarnos en ser estudiantes de tu palabra, de poder probar, de poder discutir, de poder dialogar, porque conocemos tu palabra y cómo tu palabra apunta al único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. Oh Señor, queremos trastornar al mundo, queremos transformar el mundo. Y no es un eslogan, es tu llamado. Cada uno de nosotros allí donde nos has puesto, en nuestra ciudad, en nuestra comarca, en nuestro barrio, en nuestro hogar. Señor, úsanos, aunque recibamos rechazo tras rechazo. Ayúdanos a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén.